Señor, este ha sido un tiempo de adoración a tu nombre. Ha sido un tiempo para que tú te sientas bien, para que puedas venir, Señor. La alabanza no es para entretener al ser humano, es para adorar a Dios. Es nuestra ofrenda a ti, Señor. Y hemos venido esta mañana a ofrendarte toda nuestra vida. Y lo que sale de aquí, de dentro de nuestro corazón, Señor, que es la sincera adoración. Se oye tan lindo el coro. Se oyen tan lindas las voces. Y usted, mi hermano, mi hermana, es parte de ese coro. Cante de nuevo con todas sus fuerzas. Cantémosle al Dios verdadero. Tú eres santo, Señor. Santo, santo. Señor, he aquí tu coro de ángeles humanos, Señor, que han entregado su vida a ti y han decidido poderte cantar. Estoy seguro que como a nosotros, a ti también se te erizó la piel, Señor, a oír cómo este grupo de personas te adoran. Pero lo más lindo de todo, Señor, es que hay miles, millones de personas que probablemente un día como hoy están adorándote. Pero tú has oído a cada uno por separado. Tú has oído las necesidades de cada uno por separado. Aparte de todos los miles que están cantando en este momento, has individualizado la oración y has individualizado la adoración. Eso es ser Dios. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que pases adelante, Señor, que te hagas cargo de lo que sigue hoy. Después de haberte adorado, queremos recibir de ti el mensaje de la palabra, teniendo la conciencia que un ser humano no puede hacer nada, que un ser humano no puede transformar vidas, que una voz no puede impactar los corazones. Los que estamos, Señor, colaborando en el desarrollo de un servicio como este, no solo somos más que colaboradores. Eso es todo, Señor. Pero la esencia es tu presencia. Si tu presencia no está aquí, esto no impacta. Por eso ahora nos dejamos llevar por ti, Espíritu de Dios. Que seas el vehículo que entregue este mensaje en el que vamos a meditar, y que el consejo de tu palabra sirva para transformar nuestras vidas hoy y siempre. Lo entregamos a ti, Señor, en el nombre del Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Qué privilegio poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno que nos ha visitado, qué bueno que está aquí con la misma intención que todos nosotros. Nuestra intención es adorar al Señor nuestro Dios, y es para nosotros un privilegio. Ya como lo dijimos durante los anuncios, nuestro pastor está evolucionando muy bien. Sigamos orando por él. Necesitamos tenerle de regreso pronto acá detrás del púlpito, aquí con el micrófono listo para poder seguir haciendo lo que sabe hacer, lo que le ha instruido el Señor a hacer, que es predicar la palabra del Señor. Así que seguimos orando por nuestro hermano Lisandro. Vaya conmigo por favor a la escritura, el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Vamos a basar este mensaje en esta porción de la escritura. Dice la palabra de Dios: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos
o con pocos. Señor, entregamos a ti este tiempo. Bendice esta palabra y transforma vidas. La queremos recibir de ti, Señor, ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad quiero hablarles bajo el tema: la fe intrépida gana batallas. La fe intrépida. Intrépida, es importante esa palabra, porque hay muchas personas que tienen una fe pasiva, la fe que espera, la fe que no va y busca. Dicen unos: yo soy cristiano, voy a la iglesia, llego los domingos, llego los miércoles, llego los lunes, y ahí está, esperando a ver qué es la voluntad de Dios. Lo que no está mal, tenemos que esperar en Cristo, obviamente, eso no está mal. Lo que está mal es que a veces Dios quiere que tomemos acciones y no las tomamos por temor. Y es aquí donde queremos platicar para todos aquellos que necesitan tomar acción, que necesitan levantarse, que necesitan arriesgar en Cristo. Necesitamos tomar riesgos en Cristo a veces, si no, las cosas no van a suceder. Y quiero usar una ilustración, partiendo de esto como base, acerca de mi trabajo. Estaba yo preguntándole al Señor: bueno, ¿y cómo vamos a unir todo esto? Y quiero compartirles a ustedes algo técnico, muy técnico de la aviación. El Señor me permitió hace 22 años, casi 23, incursionar en esto de la aviación comercial. Hace 22 años nos volábamos algunos aviones muy básicos en lo que a navegación respecta. Tenían algunos instrumentos básicos y a lo largo de todos los países, cada cierta distancia hay una antena que transmite señales. Y entonces la navegación anterior era subirse a un avión, y hay una ruta entre El Salvador y Los Ángeles, por ejemplo, y yo tenía que ir todo el camino cambiando frecuencias, sintonizando antenas, y habían unos instrumentos con una rayita blanca, y la rayita blanca se movía de lado a lado, y yo tenía que ir siguiendo la rayita blanca todo el camino durante 5 horas y media. Y después decía: ahí viene el otro. Ya cuando se estaba quedando sin recepción de esa antena, entonces tenía que buscar la antena siguiente, y seguía, sintonizaba la antena siguiente, y ahí está la recepción, y ponía mis rumbos, y ahí iba en ese trabajo todo el camino. Rudimentario, podemos decirlo en ese momento, aunque en aquel momento era algo, pues, lo último en la tecnología que había ahí. Como ustedes saben, la aviación se ha desarrollado mucho últimamente, y ahora hay nuevos equipos que nos ayudan a mantener exactamente nuestra posición. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de jugar con un GPS o un sistema de posicionamiento global. Algunos lo han instalado en sus vehículos, o tal vez han ido a algún lugar y han rentado un vehículo con un GPS. Otros tal vez lo tienen en sus teléfonos celulares. Hoy muchos de nosotros tenemos GPS en nuestros teléfonos celulares. O también ustedes pueden ver que algunos camioncitos distribuidores de algunos productos dicen protegido por sistema satelital o protegido por GPS. Hoy, que está muy de moda que de repente desaparezcan los carros con toda su mercadería adentro, es importante saber la localización de estos aparatos. Entonces se les pone un recibidor GPS al vehículo, eso transmite hacia un satélite, y de esa manera se sabe exactamente cuál es su posición y puede irse y recuperar el vehículo. Pues esta interacción que tiene la gente, a veces no lo entendemos bien cómo es que esto opera. Yo quisiera explicarles un poquito acerca de este sistema de posicionamiento global. Hay algunas constelaciones, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, que son como moscas que están alrededor de la Tierra. Son varios satélites, depende de la constelación que ustedes estén viendo. Hay una constelación para los Estados Unidos, o de ellos más bien, una de Rusia, una de China, y ahorita se está haciendo una aventura conjunta entre Europa y los Estados Unidos para desarrollar una nueva constelación de satélites para posicionamiento global. Pero vamos a platicar de la americana, que es con la que nuestros aviones están sincronizados, o los GPS que ustedes usan en sus teléfonos o en sus vehículos están sincronizados. Esta constelación se llama GNSS, que es el Global Navigation and Satellite System. Consta de 24 satélites que giran alrededor de la Tierra en un desorden aparente, así como ustedes lo están viendo en esa lámina. Cuando antes se acuerdan que hubo muy de moda hace muchos años las antenas parabólicas, que eran unas grandes antenotas, unos grandes monstruos de hierro, que a veces ponía uno en su casa y estaba la casa bien bonita, una gran antena y un gran monstruo de hierro ahí en medio que giraba y podía uno ver canales de televisión, etcétera, etcétera. Esto es muy de moda. Hoy ya los platos o las antenas son un poco más pequeñas. Usted puede ver ya en un montón de casas unas antenitas rojas o unas antenitas grises,
y todas están orientadas a determinado lugar. Eso es para el cable, ahora es el señal por cable. Están determinadas todas de una forma en la que puedan encontrar la señal, porque al igual que en los sistemas de posicionamiento global, el principio básico es la línea de visión, es decir, line of sight le llaman ellos. Quiere decir que mientras el satélite me pueda ver, entonces voy a recibir su información. O sea que si yo me meto a un subterráneo, si me meto a un túnel, si me meto a un, qué sé yo, debajo de un edificio, va a ser muy difícil que yo pueda recibir las señales del satélite. En la segunda lámina que podemos tener ahí vemos una ilustración con respecto a eso. Es que tengamos clara la línea de visión en un satélite, entonces puede llegar esa señal hasta mi casa sin ningún problema, pero tal vez si soy un bajito o estamos enfrente de un árbol, tal vez la línea de visión no es la misma con respecto al satélite y eso pueda ocasionar que yo corte la señal. En la cuestión de las antenas que ustedes ven en sus casas y que andan buscando la señal del satélite, no se mueven. Ellas no se mueven, y es porque la mayoría de satélites comerciales que transmiten telefonía o transmiten cable están en una órbita comercial que se encontró que era la mejor, era en el Ecuador, porque si usted lo pone en la órbita del Ecuador, ese satélite, se ha constatado de que la velocidad en la que circula la Tierra es igual a la velocidad a que la Tierra gira. Entonces usted no tiene que estar moviendo su antena, usted pone su antena hacia el Ecuador, ahí es a donde están en esa línea todos los satélites, y una vez está ahí, y cuando la Tierra empiece a girar, va a empezar a seguir el satélite y lo va a seguir hasta que dé la vuelta. Entonces no es necesario estar moviendo su antena. Pero ¿qué sucede con su vehículo? Usted tiene metido un GPS en su vehículo, usted se anda moviendo por un lado y por el otro. ¿Qué sucede con los aviones? Los aviones nos movemos de un lado a otro. Entonces no pudieron utilizar ese círculo del Ecuador para instalar los satélites de posicionamiento global porque perdemos la señal. Entonces decidieron poner 24 satélites que le den vuelta como moscas a toda la Tierra para que usted nunca pierda la línea de visión y usted siempre esté conectado. Ok, me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje? Tenga paciencia, ya vamos para allá. Ahora, en nuestros aviones, en los aviones modernos, vamos a pasar a la siguiente lámina. Hemos instalado lo último en tecnología. Quiero decirles para su tranquilidad que cuando una de estas tecnologías llega a un avión comercial es porque por lo menos ha estado en prueba 10 años, más o menos. Esto primero lo desarrollan las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, primero lo prueban ellos en sus aviones, primero hacen muchos laboratorios, de manera que cuando llegan a la aviación comercial estén bien probados y el grado de error sea casi mínimo para que ustedes y yo no tengamos ningún riesgo al momento de subirnos a un avión. Entonces estamos entrando en una nueva era de navegación aérea. En esta lámina que ustedes están viendo vemos cómo los satélites vuelan encima de todo ahora. Se están instalando hasta en trenes. Los trenes pasan por túneles. Entonces están poniendo algún tipo de repetidora, si usted lo quiere ver así, o de transmisores de señales de los satélites para que también ellos puedan tener información aun cuando están dentro de túneles. Se ponen en los barcos, se ponen en los vehículos, en las computadoras, en los edificios, en los aviones. Todo el mundo está hoy conectado satelitalmente. En la siguiente lámina que ustedes van a ver ahí es cómo va a desarrollarse la navegación aérea, o más bien cómo ya se está desarrollando la navegación aérea. Dentro, en los cielos, usted va a poder ver calles, carreteras virtuales, así como esta. Y eso es lo que nosotros, aunque no lo veamos físicamente, es lo que nosotros empezamos a volar. Vamos a circular en medio de esas carreteras cuadradas visuales que nos dan separación con el terreno, nos dan altitud, nos dan el piso mínimo en el cual podemos volar. Si usted observa, tal vez no se puede ver muy bien, pero ese avioncito va volando en esa carretera virtual al lado de montañas. Él se ha metido en medio de las montañas, ahí va. De manera que, bueno, ahí está visual, él va viendo qué es lo que hay. Pero hay momentos en los que no podemos ver nada. Todo eso está lleno de nubes. Y yo voy volando mi avioncito y lo único que sé es que aquí a mi lado derecho hay una gran montañota más alta que nosotros. Veamos la siguiente lámina que tenemos ahí. Y es este avioncito siguiendo esa carretera virtual. Eso es lo que hizo. Ahí en medio, donde está ese avioncito azul, está el aeropuerto donde él tenía que llegar. Y como ustedes vieron,
la trayectoria que él siguió es la parte amarilla, voló en medio de las montañas, pasó en medio de las montañas y aterrizó en ese aeropuerto sin problemas. Pero para que nosotros lleguemos a esto, debemos tener equipos a bordo y satélites que nos produzcan una exactitud sobrenatural, ¿verdad? Porque si no, si tenemos un grado de error, nosotros le pegamos a esa montaña, vamos demasiado cerca de la tierra. Pero los equipos a bordo, que son redundantes, tenemos más de uno, por si uno se arruina, está el otro ahí listo, deben mostrarme mi posición el 95% del tiempo. Yo tengo que saber siempre a dónde estoy. Ahora, yo pudiera tener todo el equipamiento a bordo del avión, pero si no le tengo fe, mejor no vuelo esa aproximación. Hay un aeropuerto muy conocido acá en Centroamérica, que es Toncontín, el aeropuerto de la capital de Honduras, que es uno de los aeropuertos más peligrosos. Tal vez algunos de ustedes ya volaron hacia Toncontín en más de una ocasión, y usted ya ha visto cómo esas montañas crecen al lado de uno cuando uno ya va aterrizando, la pista muy pequeña. Pero imagínense, ahorita todavía ese aeropuerto solo podemos entrar en condiciones visuales. Si yo no veo las montañas, no aterrizo. Dentro de poco ya vamos a poderlo hacer en estas condiciones. Cero visibilidad y yo puedo seguir aproximando. Ahora, les decía con respecto a la fe, yo debo tener fe en que este aparato se probó por los últimos 10 años en varios aviones, que ya todos lo probaron y que está funcionando bien. Entonces tengo la fe de que lo han instalado bien y que mi avión va a funcionar. Esa es una cosa. Pero la otra cosa es tener la confianza de volar el avión con esa instalación. Yo puedo tener la fe, si todo está bien puesto, bueno, yo no sé, no me puedo meter debajo de los radios para ver si están conectados, no sé si las antenas están conectadas, tengo la fe de que sí. Pero cuando yo ya voy volando, yo digo, me voy a meter aquí en este pasillo, y en ese pasillo hay un grandes montañas y no veo nada. Tengo el equipamiento, sí lo tengo, pero no, mejor no me meto, porque tengo falta de confianza en que lo puedo hacer bien o que el avión lo hace bien. Es ahí donde quiero ir aterrizando, literalmente, en el mensaje. Quiero que ustedes entiendan que no es necesaria nada más una fe de nombre en lo que respecta a mi relación con el Señor. Necesito una fe intrépida para yo poderme meter en un cañón en medio de dos montañas sin ver nada. Tengo que ser intrépido, tengo que tener una fe intrépida. Lo mismo sucede con el cristiano. A veces somos cristianos pasivos, necesitamos meterle a esto un poco de ser más intrépidos a esto, en esto de la fe. Y ahí es a donde los quiero llevar. Ahí es a donde quiero que ustedes y yo entendamos cuál es el mensaje del Señor. A veces el Señor en la Biblia nos dice: siéntense, cálmense y vean cómo yo me manifiesto con poder. Gloria a Dios también por eso. Me encanta, porque entonces yo me siento tranquilo, dejo de pelear y le digo: Señor, pelea mis batallas, lo cual es cierto. Pero el mensaje de hoy para usted y para todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, la televisión o internet es: sea intrépido, llévese el mundo por delante si el Señor está con usted. Vaya caminando con el Señor, arriésguese con Cristo. Si Cristo ya le dijo: podés transitar a través de este cañón y yo te voy a acompañar y yo te voy a cubrir, es el momento de creer, es el momento de hacer cosas sobrenaturales. Por eso quiero que vaya conmigo, por favor, siempre a la Escritura y que se quede ahí establecido conmigo en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Vamos a empezar desde el 22 y vamos a ir desarrollando una historia de fe intrépida. Vamos a hablar un poquito acerca de un personaje bíblico llamado Jonatán. Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y Jonatán era un hombre con un gran corazón. Él solo se menciona, por lo menos su historia se cuenta nada más acá en primera de Samuel. Y ahí podemos ver todas las cualidades que Jonatán tenía. Como decía en el culto anterior, si hubiera nacido en El Salvador se hubiera llamado Jonathan. Porque aquí cada vez estamos subiendo el nivel a los nombres, ¿verdad? Y Jonathan con Y le hubiéramos puesto Jonathan. Pero no, él nació ya en el Medio Oriente y en la Biblia se llama Jonatán, así que lo voy a pronunciar tal cual dice la Escritura: Jonatán. Jonatán entonces era un gran amigo, tenía un gran corazón este hombre. Además de eso era un gran guerrero también, no le daba miedo nada. Cuando su padre Saúl iba a todas las batallas, él siempre iba con su padre, nunca se quedaba. Y era de los primeros que iba, siempre con su espada,
Los israelitas en ese tiempo no todos tenían espada, y Saúl y Jonatán sí tenían su espada, y ellos iban adelante para guerrear, no la tenían de adorno nada más. Entonces vemos que Jonatán tenía algunas cualidades, pero otra de las cualidades que hemos encontrado en él es que era intrépido. Tenía una fe profunda en el Señor, sabía en quién había confiado, y no era de los que se quedaban sentaditos nada más viendo a ver qué pasaba. Él tomaba acción, se llevaba el mundo por delante. Cuando Cristo se lo autorizaba, él se llevaba, Jehová de los ejércitos en ese tiempo se lo llevaba por delante el mundo y decía: aquí vamos, sin ningún miedo. Entonces, el versículo 22 del capítulo 13 dice la Biblia: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Les voy a explicar por qué esto, nada más para que entremos en el contexto. La única nación que en esa época trabajaba el hierro era Egipto. Ellos inventaron esto de la fundición del hierro y cómo le daban forma a las espadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ejército egipcio era un ejército muy fuerte. Tenían escudos, tenían carros de hierro, tenían rueda, tenían espadas, y era muy difícil ganarles porque ellos tenían mejora en su armamento. Los filisteos eran vecinos de los egipcios, y los filisteos empezaron a copiar. Me imagino que el sistema de inteligencia y contrainteligencia filistea se había invadido Egipto y habían robado los planos de cómo hacer la fundición de hierro, y ellos también estaban haciendo fundición de hierro y empezaron a hacer también sus espadas y todo, y empezaron a armar a su ejército. Los filisteos, mis queridos hermanos, han sido los enemigos del pueblo de Israel por siempre, por siempre. Ellos siempre le han hecho la guerra a Israel. Aquí, si usted puede leer desde primero de Samuel capítulo 1 en adelante, ustedes van a ver la cantidad de veces que los filisteos y los israelitas se enfrentaron unos a otros. En las primeras batallas usted va a leer que casi siempre ganaban los filisteos, y era por esa superioridad en el armamento, hasta que los israelitas un poco más adelante, con la llegada del rey David, mejoran su equipamiento, mejoran su armamento, y entonces pueden enfrentarlos a los filisteos. Hoy en día todavía sigue esa ley, esa pelea, esa guerra. Filistea en aquella época está justo donde hoy está la Franja de Gaza. ¿Qué les parece? O sea que todavía siguen peleando. Han habido miles de batallas en la Biblia, han habido miles de batallas con la historia, y aún todavía hoy siguen peleando. Que gracias a Dios, según entiendo, eso ha cesado. Entonces, esto es para ponerlos en el contexto histórico de qué es lo que sucede. Versículo 23: y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Ya venían los filisteos encima de los israelitas, que estaban ya cerca, por ahí los tenían rodeados los unos a los otros. Versículo 1 del capítulo 14: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Él llamó a su confianza, empleado de confianza, era el siervo que le andaba todas las cosas, el que le andaba la mochila, y le decía: vení para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el cadi, como dirían los golfistas. Y andaba él siempre detrás de Jonatán, por aquí y por allá, y le dijo: mira, sabes que tengo un plan que hacer, pero no le digamos a nadie. Vamos a ir tú y yo a observar a estos filisteos incircuncisos, vamos a ir a observar qué es lo que están haciendo, y tal vez podamos nosotros hacer algo en contra de ellos. Y entonces empiezan, veramos el versículo 2, y dice: y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa. Saúl, el padre de Jonatán, rey de Israel, se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Eso no tiene nada de teológico. El granado es el mismo granado de hoy, un arbolito que da frutas, que aquí se llama granada, de la cual hacemos juguito de granada, fresco de granada. Ese mismo palito es el que estaba en ese lugar. ¿Dónde estaba Saúl? Debajo del granado. ¿Y qué estaba haciendo debajo del granado? Dígame, por favor. Los filisteos estaban a punto de invadirlo, y él está bien rico tomándose un fresquito de ganado debajo de un granado. Fe pasiva. Y ustedes van a ver más adelante quién es el que le estaba acompañando. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? Si ya sabía que los filisteos estaban preparando para la batalla, ¿qué estaba haciendo sentado ahí? Hermanos, quiero venir ahora a nuestra realidad. Nos salimos un poquito de la escena de esta película maravillosa de la Biblia, y ahora pongamos los pies en la tierra, ustedes y yo acá, en nuestro día a día. ¿Cuántos de ustedes están sentados esperando que les caiga el garrotazo mañana lunes? ¿Cuántos estamos esperando que el banco llegue y embargue? ¿Cuántos estamos esperando que mañana nos reunamos para firmar el acuerdo de divorcio?
¿Cuántos de ustedes estamos esperando nada más que algo pase? Hermanos, este mensaje es para que ustedes y yo nos levantemos y hagamos cosas intrépidas bajo la fe y la guianza del Señor. No solo para que esperemos a ver qué sucede y nos sentemos debajo del granado a esperar que los filisteos vengan e invadan mi casa. Eso no es para hoy. Otro día puede ser que el Señor nos diga: siéntense y esperen ver cómo yo termino con todos esta batalla. Pero el mensaje de hoy para usted y para mí, hermanos, es: levántense. Hay cosas sobrenaturales que hacer bajo la unción de Dios. Hay cosas sobrenaturales, hay tierras que debo conquistar bajo la unción de Dios. No lo puedo hacer yo solo, por supuesto, pero Dios quiere que lo hagamos. Entonces, aprendamos un poquito de Jonatán. Versículo número 3 dice: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Qué nombre más largo tenía este hombre. Lleva el efod, y no sabía el pueblo de Jonatán, y no sabía que el pueblo de Jonatán que él se había ido. Entonces él llevaba el efod, dice. El efod lo usaba, era como un babero grande que llegaba hasta acá, hasta un poquito más abajo de la cintura, que se los ponían solo los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes tenían que venir de la genealogía de Leví, de la tribu de Leví. Allí habían sido escogidos los sacerdotes. Nadie más podía ser sacerdote sino que solo los que venían con esa sangre. Y entonces él era el sacerdote asignado a Saúl en ese momento de la historia. ¿Y dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaba el portador de la fe? ¿Dónde estaba aquel que se supone tenía que dar los mensajes divinos? Pero que el teléfono le sonaba ocupado en ese momento, porque estaba debajo del granado tomando fresquito de granada también con Saúl. Ese sacerdote, que era el que tenía que levantar al pueblo y decirle: ¿saben qué? Somos un pueblo grande, somos un pueblo respaldado por Jehová de los ejércitos, vamos a ir y le vamos a cortar la cabeza a todos los filisteos. Ese hombre estaba sentado con una fe pasiva a la par de Saúl, tomándose un fresquito. Y no pasaba nada, esperando también el garrotazo. Pero en ese momento, entonces empieza la intrepidez de Jonatán. Versículo 4 dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Quiero llevarlos virtualmente a ese lugar para que vean ustedes. Dice la Biblia que había unos peñascos agudos, es decir, había unas montañas, desfiladeros cortados así casi a 90 grados. Difícil el lugar. Me metí por ahí a investigar y encontré un par de fotografías acerca de ese lugar que ya vamos a ver en la siguiente. Ahí vamos a, esos eran los desfiladeros. Ahí anduvo Boses y Sene, ahí anduvo Jonatán. Imagínense, y árido, no hay un solo árbol, es pura piedra todo aquello. Y cuando él se metió a caminar por los desfiladeros, vamos a ver en la siguiente lámina, ¿a dónde era que él caminaba? Sí, ahí. Dice que a un lado estaba uno y al otro el otro. Y eran, dice, bien agudos, eran cortes agudos. Y ahí andaban caminando. Hoy día eso es así. Y hay unas caminatas turísticas en ese lugar. No es que Jonatán y su siervo vayan caminando ahí en esa foto. No son ellos. Ellos son unos turistas que han ido a conocer ese lugar. Pero así se veían, así se podían ver en ese momento, para que usted se ubique más o menos en la escena de lo que estaba pasando. Y le dice: ven y te vamos a ver. Ahora, ¿creen ustedes que este hombre se metió en ese lugar tan difícil, tan inaccesible, sin tener una guianza correcta? Yo les explicaba hace un rato que con este nuevo sistema de navegación yo puedo entrar en medio de dos montañas cuando no veo nada. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Jonatán se metió en medio de dos montañas sin ver nada. Él no sabía dónde estaban los filisteos. Él no sabía lo que iba a encontrar al otro lado. No sabía en qué iba a terminar. Pero este Jonatán tenía un sistema de posicionamiento global, un GPS metido aquí espiritual, bien alineado al satélite de satélites, que es el Señor, que está sentado en su trono, y desde ahí lo puede ver a usted, y desde ahí nos puede ver a todos nosotros. Y así como decíamos al principio, adoramos al Señor, cientos de miles de personas un domingo por la mañana, pero Dios oye cada uno por separado. Dios oyó su oración, Dios oyó su alabanza, Dios oyó esto. Tiene esa capacidad, por eso es el Rey de Reyes. Y entonces ahí llevaba el GPS. Mira, el Señor es tan lindo y tan grande
que él no tiene problema del line of sight, él no tiene problema de la vista. Si él está detrás de una montaña, siempre nos mira. Si usted está debajo metido en un sótano, el Señor siempre lo está viendo. Si usted está metido en un túnel, el Señor siempre está conectado con usted. Usted tiene un receiver, un recebedor, un transponder, un aparato dentro de usted, y espiritualmente maravilloso, llamado el Espíritu Santo. Cuando usted le abrió el corazón a Cristo, se instaló ahí ese GPS espiritual para que el Señor lo ande siguiendo por donde quiera que usted va. Entonces este hombre iba transitando por esas montañas tan difíciles, tan rocosas, y ahí él estaba conectado con Dios. Veamos lo que me dice la palabra en el versículo 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ese no es problema para Dios. No le alcanza la plata para pagar mañana. Con muchos o con pocos, el Señor se la ha glorificado. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, sean muchos o sean pocos, el Señor va a derrotar esa tierra. Si vienen los filisteos y usted se siente sola, mi hermana, en este momento, sea usted sola o sean muchos, el Señor en este momento le está dando la intrepidez, esa fe intrépida, para que usted siga adelante y recuerde quién es el que está con usted. Versículo 7. Antes de entrar al versículo 7, quiero decirles algo. La mayoría de nosotros estamos en un puesto o en una posición en la que alguien nos ve. Las madres están criando a sus hijos, los hijos las ven, aprenden de ustedes. Los hombres o los varones somos cabeza de familia y estamos guiando nuestra casa. Nuestra esposa, nuestros hijos nos ven, tenemos que dar el ejemplo. Los líderes en la iglesia igual, en una gran congregación, la congregación los ve, tienen que dar el ejemplo, tienen que hacer las cosas bien, tienen que marcar el paso. En el momento en el que ustedes y yo estemos conectados y alineados con el GPS espiritual, en el momento en que la señal del satélite de satélites del Dios poderoso se conecte conmigo y que yo empiece a caminar rectamente como la Biblia dice y como Dios quiere que yo camine, la gente observará y dicen: váyanse detrás de este, porque este sí sabe. Ustedes han visto, los salvadoreños somos bien reactivos a veces, ¿verdad? Párese usted en el centro de San Salvador, en una esquina, y de repente empieza a ver para arriba. En 2 minutos tiene 4 salvadoreños viendo para arriba, ¿sí o no? Y no diga nada. Si usted no dice nada, en 5 minutos tiene 10. ¿Y qué lo está? Un ovni, dice uno, y empieza ahí no, está viendo un avión. No, se quedó trabado, no tiene tortícolis, no, ¿qué es lo que tiene? No sé, pero todos quieren ver qué es lo que usted hace. ¿No es cierto? Así es acá la cosa. Y entonces, detenga usted un vehículo a un lado de la calle, sin tapar la calle, y ya se armó trabazón, porque todos pasan viendo qué le pasó. ¿Sí o no? Entonces, mi querido hermano, en las cuestiones de la fe es igual. Dé una buena guianza de fe. Todo el mundo lo está viendo. Y si usted empieza a caminar y le dice: véngase conmigo, le voy a enseñar cómo navegamos aquí en medio de las montañas. Mire, le voy a enseñar cómo vamos a navegar en medio de la crisis. Le voy a enseñar cómo navego en medio de la crisis, salgo bien. Pero mire, lo van a embargar mañana, no importa. Usted va a ver cómo yo navego en medio de la crisis. Usted va a ver cómo estoy conectado. El Señor ya me dijo que mañana algo va a pasar y yo le creo a mi Señor. Y yo sé que voy a salir del otro lado de la montaña y voy a encontrar el aeropuerto y voy a aterrizar a la promesa de Dios. No parece, pero sí, las promesas de Dios se van a cumplir. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que necesito? Fe intrépida. Necesito estar conectado. Entonces, una vez que toda la gente observa que yo estoy conectado, viene el versículo 7, ahora sí lo podemos leer. Y su paje de armas le respondió a Jonatán, por supuesto: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, y aquí estoy contigo a tu voluntad. Ajá. Lo que vos digas. El paje de armas, como yo les explicaba hace un rato, le llevaba las gaseosas, le llevaba el Gatorade, le llevaba la mochila y le llevaba los palos de golf. Cualquier cosa le llevaba a Jonatán. Lo conocía muy bien, comían juntos. Se comían juntos los combos, qué sé yo, andaban de compras. Él siempre andaba con él, conocía muy bien el hombre con el quien trabajaba. Y dice: si Jonatán lo dice, yo le doy.
No dudo, si Jonatán dice vámonos para allá, es porque el Señor ya le habló. Este tiene ese GPS pero bien afinadito para recibir del Señor las coordenadas correctas. Entonces el hombre dice vámonos. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres. Habían unos filisteos por ahí subidos en esas montañas. Vamos a pasar a esos hombres, le dijo. Ajá, y entonces, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad ahí hasta que lleguemos nosotros a encontrarles, entonces quiere decir que nos tenemos que ir de ahí. En otras palabras, veamos el versículo 9. Dice: si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Versículo 10. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Estaba conectado, el hombre estaba conectado. ¿Qué quiere decir esto? Ellos iban caminando, dos hombres, dos. La Biblia hasta ahorita no registra que haya ido el ejército de Jonatán detrás. Iban dos y empezaron a caminar por esas piedras. Y en ese momento dijeron: bueno, ¿qué le podían hacer dos hombres a todo el ejército filisteo? Nada, no podían hacerle nada. Y entonces dicen: si nos dicen que subamos, nos colamos, y ya estando ahí adentro, ¡bum!, explotamos. Pero si nos dicen que ellos van a venir a donde nosotros estamos en problemas. ¿Por qué? Porque aquí está difícil combatir en estas piedras. Más o menos así era la historia. Vamos al versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: ¿qué creen ustedes que dijeron? ¿Qué creen ustedes? Vengan. Era el designio de Dios. Esas eran las coordenadas. Dice: se mostraron a los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de sus cavernas donde se habían escondido. Se burlaban de ellos, porque efectivamente cuando los filisteos avisaron que iban a invadir Jerusalén, a los israelitas, todos salieron corriendo. Dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 6 y 7. Dice que cuando todos los israelitas supieron que los filisteos venían, se metieron en cisternas, se metieron en cuevas, se enllavaron en sus casas, huyeron a otras ciudades. Y entonces los filisteos se burlaban de: miren las niñas cómo salen corriendo, miren, no quieren ni siquiera combatir con nosotros. Pero acá dicen los filisteos: ve, ahí vienen dos, ya han de haber salido de sus cuevas y de sus cavernas, ya quizás se arrepintieron de estar corriendo y de huir de nosotros. Versículo 12. Y los hombres de la guarnición filistea, por supuesto, respondieron a Jonatán y a su paje de armas y le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán le pegó un codazo a su siervo y le dijo: ya ves, nos dijeron que subiéramos. Versículo 12, siempre en la segunda parte, dice: al paje de: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. ¿Qué es lo que hizo Jonatán? Ahora sí, hermano, tú y yo nos vamos a deshacer a los filisteos. Vente. No lo dudó. ¿Ven ustedes duda en ese versículo? ¿Ven ustedes que él se quedó? Bueno, llegó el momento que yo no quería. ¿Qué decisión tomó? Señor, ya me has confirmado 1000 veces esto, pero Señor, ¿debo seguir o no? No. El hombre estaba conectado con Dios en ese momento. Había una fe intrépida, que es lo que quiero subrayar en este mensaje, la fe intrépida. Y entonces agarra al siervo y le dice: venite, vámonos para arriba. Ve usted lo que dice el versículo 13. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas. ¿Vieron ustedes la fotografía? ¿Vieron que él andaban caminando ahí? Ahí no habían árboles, no había nada, era árido, era un muro de piedra. Y no dice la Biblia que como era el hijo de rey Saúl llegó en helicóptero. No dice que lo llevaron en una caravana presidencial, tampoco. A pie. No dice que tenía un montón de poleas puestas por ahí y que él había subido con poleas y con de esos zapatos con spikes ahí para pegarse en la piedra, o guantes en sus manos, o un casco. No dice nada de eso. El hombre, así como estaba, se echó para atrás su espada, venite, le dijo, y empezaron a subir con sus pies y sus manos. Así subieron esas paredes hasta llegar delante de los filisteos. Cuando los vieron los filisteos, los atacaron. Y vea lo que dice la Biblia ahí mismo en el versículo 13. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él y los mataba. O sea, aquel los hería y el otro iba detrás de lo que iba dejando el jefe,
y empezó a acabarse. Y dice la Biblia, versículo 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como de 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Está difícil eso, ¿verdad? Media yugada de tierra. ¿Cómo va a comparar usted la media yugada? Bueno, le cuento. Una yugada era la tarea de un día completo. Es decir, una yunta de bueyes, el trabajo que podía hacer en el campo, esa era una yugada. Entonces ellos dicen que en media yugada, o sea, en medio día de trabajo, aproximadamente 3 horas, habían matado 20 hombres. Más o menos eso. Vean ustedes, hasta este momento la Biblia no menciona que iban 100 detrás de ellos soldados. Solo iba Jonatán y solo iba su paje de armas. Versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, Ok, me voy a quedar en esa pánico, ¿por qué? ¿Estamos hablando de Jonatán o estamos hablando de Dios? Jonatán es el actor, pero el autor es Dios. Y a Dios lo tenemos que meter en el cuadro siempre. La fe vertiginosa, la fe intrépida que estamos ahorita compartiendo con ustedes, no puede ser yo centro, tiene que ser cristocéntrica. Si Dios no está en mi fe intrépida, me voy a dar con los dientes a saber en qué muro. Dios tiene que estar en medio de la ecuación todo el tiempo. Dios siempre tiene que estar en la foto. En la foto siempre tiene que aparecer Dios, porque Dios es el que da la victoria. Nosotros con nuestras propias fuerzas lo que vamos a encontrar es un garrotazo siempre. Pero cuando lo hacemos acompañados de Dios, conectados en nuestro GPS espiritual, Dios entra en la foto. Entonces ve Dios lo que estaba pasando. Pueden ustedes ilustrar a Dios sentado en su trono y ve, ahí va Jonatán, sí, ya va subiendo, ya subió las montañas, sí, ahí va su paje y le está siguiendo el paje de armas, ya le dieron a uno, le dieron a dos, y empieza así, y está el Señor emocionado porque su pueblo está ganando, y dice, no, yo tengo que hacer algo aquí para que se den cuenta que sin mí no logran nada. Y vean lo que hace en la siguiente frase en el versículo 15, y la tierra tembló. Ahí está la mano de Dios. La tierra tembló. Pudo no haber temblado, pero ¿quién va a lograr que la tierra tiemble justo en ese momento? ¿Lo puede hacer Jonatán? ¿Lo puede hacer su paje de armas? ¿Lo pueden hacer los filisteos? Nadie puede lograr que la tierra tiemble en ese momento específico, nada más Dios. Entonces, mi querido hermano, cuando usted esté volando en medio de esas montañas sin ver absolutamente nada, solo conectado con una fe intrépida con Dios, aprenda a ver las señales del Señor. Y en ese momento el Señor volará a la tierra, empezará a temblar, hará cualquier cosa con tal de que usted se dé cuenta que lo que está haciendo es por la voluntad de Dios. ¿Cómo creen ustedes que la fe de Jonatán no subió en el momento que empieza a sentir que esas grandes montañas se golpeaban la una con la otra? Este es mi Dios y mi Salvador. Sigo adelante, me vuelvo a sacar la espada, tráiganme otros 20 que me los acabo acá enfrente de todos. ¿Por qué? Nuestra fe intrépida se fortalece con la presencia de Dios. Versículo 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Versículo 17. Entonces Saúl, que estaba ya tomándose el fresquito de granada, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, ¿qué es lo que pasa? Pasad ahora revista, a ver quién es el que está haciendo ese relajo por allá. No, perdón, voy a leer mejor bien el versículo, es un poco parafraseado. Entonces Saúl dijo al pueblo, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Una vez más la Biblia nos confirma que no iba con 100 soldados. ¿Quiénes faltaban? Jonatán y su paje de armas. 2 contra todos los filisteos. Versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías, ¿se acuerdan? El sacerdote que se estaba echando el fresquito de granada a la par de Saúl. Y Saúl le dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. El arca de Dios es el símbolo de la presencia de Dios. El arca de Dios es a donde ellos andaban, el arca de Dios, porque decían, aquí anda la presencia misma de Dios, y ahí andaba de un lado al otro. En este momento, cuando ellos estaban tomando el fresquito de granada, el arca de Dios estaba guardada en una bodega. Habían hecho quizás una tienda de campaña de guerra y estaba metida el arca ahí. En ese momento, cuando la cosa se estaba poniendo buena, tráete el arca, tráete el arca y vamos a darle a los filisteos. Hasta ese momento Saúl y su pseudo sacerdote se acordaron de Dios, para mientras el arca estaba guardada. Y en ese momento, vean lo que sucede, por favor. Cuando uno no está conectado en el GPS con Dios, pasan estas cosas. Versículo 19.
Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. ¿Detén tu mano con respecto a qué? El Señor le dijo, más bien Saúl le dijo al sacerdote: ¿sabes qué? Anda a guardar el arca, ya estuvo, ya ganamos. Mira cómo están estos, ¿ven? No, ya no la traigas, ya no es necesario. Vamos a ver mejor, venite, ponete las sandalias y vamos a ver qué es lo que sucede. Y el arca se quedó otra vez en la bodega, cuando tendrían que haber ido con la presencia de Dios a ver qué era lo que sucedía. Pero no, detuvieron de nuevo a Dios. Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron a este lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Es decir, los filisteos se mataban entre ellos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Habían en ese tiempo situaciones difíciles en Israel, estaba muy más o menos así como están nuestras naciones acá en Centroamérica y Latinoamérica. Mala economía, muy difícil conseguir trabajo, la gente emigra de sus países. Así había sucedido y muchos se habían ido a vivir con los filisteos porque ahí había trabajo. Y entonces estaban con los filisteos en el momento de esta invasión. Pero acá dice que hasta esos israelitas que se habían ido a vivir a Filistea se dieron la vuelta y empezaron a pelear en contra de los filisteos. Versículo 22 dice: asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos los persiguieron hasta aquella batalla. ¿Se acuerdan? Los que habían metido a las cuevas, los que estaban metidos en las cisternas, que se habían metido en los subterráneos, todos esos salieron. Cuando ya la cosa estaba buena, empezaron a salir. Fe no intrépida, fe pasiva. Se fueron a escultar a una cueva, se metieron en una cisterna, mientras los intrépidos cambiaban el mundo. Ustedes y yo, mis hermanos, estamos aquí para cambiar el mundo. Ustedes y yo estamos acá para que todo el mundo conozca el poder del Señor Jesucristo, de su sangre salvadora y redentora. Estamos aquí para ser intrépidos en la fe, no para que después nosotros salgamos de la cueva en el momento que ya todo pasó. Y para terminar con este relato, quiero enseñarles el sello de esta imagen, el sello de esta película que acabamos de ver. El sello siempre es el Señor. Versículo 23. Así salvó Jonatán a Israel, dice ahí. No, ¿cómo dice ahí? Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Jonatán no es el actor principal de esta historia. El actor principal es Dios. ¿Quién es el que da la victoria? Jesús. ¿Quién es el que hace los milagros? Jesús. ¿Quién es el que hace cosas maravillosas? Es Jesús. Nosotros lo que tenemos que tener es una fe intrépida para hacer que Dios haga la obra en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, voy corriendo. La pregunta obligada para ustedes y para mí en esta oportunidad es: ¿cómo anda mi fe? ¿Es una fe pasiva o es una fe intrépida? ¿O anda en medio de los dos? Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos la palabra de Dios, leemos la Biblia, ustedes y yo, oramos por las mañanas, somos cristianos, hemos venido a la iglesia. Pero ¿de qué sirve que nosotros prediquemos si nos puede aplicar este versículo en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 2? Hebreos 4, 1 al 2 dice la Biblia: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De nada sirve que yo me gaste la garganta aquí hablando el mensaje de Dios si las personas no ponen la fe en lo que oyen. Si no depositamos la fe intrépida en esto, no va a funcionar, no va a pasar nada. La palabra de Dios dice también en Lucas 17, 6, una frase muy famosa que todos ustedes conocen y yo también. El Señor les dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque ellos tuvieron una duda de fe. En la Biblia reconocemos algunas otras fe intrépida, algunos otros eventos intrépidos de fe. Débora, por ejemplo, a las hermanas les han predicado mucho de Débora en todos los congresos de mujeres. Me imagino que sale Débora por ahí. Débora era una mujer intrépida, de fe intrépida. Y Barak
no Obama, sino Barack, el que estaba con Débora, no tenía la fe tan intrépida. Y entonces vino Débora y le dijo: mira, ya me dijo el Señor que tenemos que ir a conquistar la tierra, hay que meterse a la batalla. Y Barack le dijo: no, yo no, anda tú. Y Débora se le quedó viendo: mira, yo voy a ir, pero se van a burlar de ti. Van a decir: mira, mejor la mujer, y él en las naguas de la mujer ahí va en la batalla. No importa, le dijo Barack, vamos. Está bien, pues. Y fue Débora, y la historia reconoce ahora la intrepidez de esta mujer al vencer en la batalla. La mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan ustedes de la mujer del flujo de sangre? Esa mujer que había llegado y se metió en medio de la gente y se tiró encima de los pies del Señor y tocó el borde del manto con un dedito. Y él dijo: yo necesito llegar al borde del manto del Señor y tocarlo con un dedito para que haya un bombazo en mi vida. Lo que yo tengo nada me lo quita, solo me lo quita el maestro, pero no puedo llegar y presentarme delante de él. Tengo que acercarme, tengo que ir un poco a escondidas. Y así fue. Se pasó en medio de la gente, apartó a todo el mundo y llegó y tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor reacciona en ese momento. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a Dios? Toda la gente le decía: pero todo el mundo te aprieta, ¿cómo es posible que haya sentido algo? Sentí una fe intrépida y poder ha salido de mí. Y se dio la vuelta para ver a dónde estaba la mujer. Y la mujer no quería que la vieran porque le había dado pena, pero en eso la ubican y dice: ella fue la que te tocó, ven para acá. Y lo primero que hace el Señor es ¿qué? Le dice: tus pecados te son perdonados. Le dice: has sido salva por la fe intrépida. Y después se sana de tu azote. Así es el Señor. Otra de las pruebas es el centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Aquel que tenía un siervo enfermo y que llegó delante del Señor y le dijo: Señor, mira, sé que estás bien ocupado, pero tengo un siervo enfermo, mira cómo lo quiero, qué buen trabajador ha sido, siempre ha andado detrás de mí, me sigue por un lado y para el otro, me ha mantenido, me ha limpiado, siempre está conmigo, quisiera que por favor lo sanaras. Y el Señor dijo: está bien. Agarró la Biblia del Señor, agarró su iPad del Señor y dice: vamos a ir a orar por él. No, Señor, no, le dijo el centurión, yo sé que estás bien ocupado, tu agenda está muy llena, hay mucha gente que necesita aquí que ores por ellos, solo di la palabra y mi siervo sanará. Wow, hermanos, fe intrépida. Eso es suficiente para mí, Señor, que solo digas la palabra. Y se hizo para atrás el Señor. Mateo capítulo 8 versículo 10 registra la impresión de Cristo. Se impresionó y dice la Biblia: al oírlo Jesús se maravilló. O sea, la cosa es al revés. Usted y yo nos tenemos que maravillar de Cristo, ¿sí o no? Usted y yo nos maravillamos del poder de Dios, pero en esta porción el Señor es maravillado por la fe intrépida de un hombre. ¿Cómo se logra eso, por favor? Yo quiero ser esa fe intrépida. Yo quiero maravillar a Cristo con la fe, con el amor, con la devoción y con el servicio que yo le tengo a Él. Quiero que Dios abra los ojos cuando me vea y diga: wow, aquí sí hay fe. Y después dice: de cierto os digo que ni aún en Israel hay tanta fe como en este hombre. Por lo tanto, mis queridos hermanos, después escribe en una de las porciones de la Biblia, Hebreos capítulo 11, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se siente usted con esa fuerza? ¿Se siente usted con esa fe? Ahora vamos a levantar esa fe hasta hacerla intrépida. La fe pasiva se va a quedar ahora en la silla, pero ustedes y yo vamos a botar el juguito de granada y nos vamos a levantar y vamos a creer en el Dios poderoso y vamos a declarar que Él es el centro de esto. Esto no va a trabajar si nuestro satélite, si el que nos manda la guianza, si el que nos conecta, Cristo no está dentro del cuadro. Por eso hay que meterlo en la foto, por eso hay que meterlo. Por eso esa historia bíblica que contamos está cerrada con la gloria y la honra para el Señor. Juan 11:40 dijo, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo es necesario que ustedes y yo creamos. Entonces, la fe intrépida tiene 3 componentes: fe en el Señor, no solo en mis capacidades. Número 2, comunión con el Señor. Y número 3, dirección del Señor. ¿Quiere entonces usted en esta mañana seguir y empezar a volar en medio de las montañas sin ver nada, pero con la confianza y la fe plena? ¿Quiere usted entonces llegar a conquistar esa meta que Dios le ha dado, ese aeropuerto donde usted tiene que aterrizar? Métase en la fe intrépida a través de la oración. Y hoy quiero hacer otra pregunta. Probablemente haya alguien acá que nos visita por primera vez, o que ya ha venido en otras ocasiones, pero que nunca ha dado el paso de fe de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador,
El Espíritu Santo, dice la Biblia, pasa a morar dentro de usted. Querido amigo o amiga, ahí va el GPS de Dios. Cuando el Espíritu de Dios mora dentro de usted, se conecta con el satélite de Dios, y entonces Él empieza a gobernar su vida y lo empieza a hacer navegar por los lugares aceptables. No lo va a hacer que golpee contra la montaña, pero necesita un paso de fe. Y esa fe que usted le va a demostrar a Dios a través de una sencilla oración que puede durar 20 segundos, le va a dar la autoridad divina para controlar su navegación en la humanidad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta ocasión por darnos el privilegio, Señor, de crecer en nuestra fe, para darnos la fortaleza, Señor, de ser intrépidos al momento de alcanzar tus bendiciones. Si usted vino aquí con una fe un poco apagada, este es el momento para que usted entre en comunión con Dios y se vuelva intrépido. Póngase la capa, póngase las botas y empiece a levantarse y a hacer cosas sobrenaturales para Dios. Así como el centurión maravilló al Rey de Reyes, al Maestro, así maravíllelo también usted con su fe intrépida. Pero mientras usted ora y se pone en plática directa con el Señor y realinea su GPS espiritual, yo quiero preguntarle a todos aquellos que han venido sin Cristo, pero que quieren que les instale el GPS espiritual el Señor a través del Espíritu Santo en su vida. Le quiero decir que eso solo se consigue a través de una sencilla oración de fe. 20 segundos que pueden transformar su vida, 20 segundos que van a transformar su navegación espiritual en este mundo. Permita que el Señor entre a su vida. 20 segundos. Yo quiero acompañarle nada más en esa oración. Yo la voy a hacer desde acá del púlpito y usted ahí en su lugar, ahí en su silla. Pero para no hacer esta oración yo por gusto acá, yo necesito saber si hay alguien que lo quiere hacer, para que el Señor empiece a instalar los equipos en su corazón. Yo voy a hacer esta sencilla oración, pero yo necesito ver su mano levantada y que usted me diga: yo quiero hacer esa oración. Habrá alguien que quiere hacer esta oración, para que el Señor pueda llenar su corazón ahorita y dé las coordenadas correctas para que usted navegue su vida de la manera adecuada. Habrá una mano que pueda decirme: yo quiero aquí. Una mano por acá afuera. Algún valiente que quiera que se le instale ese GPS. Ve una mano levantada ahí atrás. Que Dios te bendiga. En este momento el Señor está haciendo la obra en tu vida. En este momento el Señor está instalando el GPS espiritual. Puede bajar su mano. Habrá alguien más, otro valiente como mi hermano, que pueda levantar. Ve otra mano levantada acá a este lado. En el nombre de Cristo, ahora el Señor está instalando un nuevo sistema de navegación para la vida, en donde Él es el que gobierna, Él es el que dicta las coordenadas, Él es el que da los vectores. Puedes bajar tu mano. Alguien más, aquí en medio. Ve otra mano levantada por allá. Que el nombre de Jesús sea el nombre de tu vida, y que ahora esté sincronizado tu espíritu con el Espíritu de Dios, que puedas navegar por cualquier tormenta con la confianza plena de que tu Señor te está guiando. Habrá alguien más arriba, alguien más acá abajo, alguien más acá afuera que pueda levantar su mano. Debe haber un joven por ahí que tiene un poco de pena, un poco de temor. Pero yo te quiero decir que si le has dado like a un montón de videos y a un montón de cosas en la internet, ¿por qué no le das un like a Cristo a través de aceptarle como Señor y Salvador? Y que a partir de hoy empieces a navegar con Cristo. No importa si estás con otros amigos y te da pena. Levanta tu mano ahí donde estás para que podamos juntos hacer esta oración y podamos encontrarnos con el Señor y ser guiados por Él. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano, que quiere dar un like a Cristo? Veo su mano levantada. La unción de Dios caiga sobre su vida. El poder de Dios y una fe intrépida puede invadir su corazón a partir de hoy. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las personas que han levantado su mano, quiero que por favor digan conmigo esta oración con voz audible ahí donde están. Señor Jesús, perdóname porque he estado lejos de ti, o he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, pero sé que viniste al mundo hecho hombre. Sé que moriste en la cruz y que la sangre que derramaste sirvió para limpiar mis pecados. Gracias. Sé que resucitaste y estás en control de todo, Señor. Por eso abro mi corazón y te recibo en Él como suficiente Salvador y Señor. Gobierna mi vida, oriéntame, guíame, ayúdame a navegar de acuerdo a tu voluntad, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude porque han habido fiestas en los cielos esta noche. Gracias, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Lleva con bien a tu pueblo, Señor, cuídalos.
Dales una fe que rompa las montañas por la mitad, Señor. Cuídalos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Los espero a las 6 de la tarde.